Muy buenas a todos, gente. Espero que se encuentren excelente y bienvenidos al primer episodio de Amnesia, un juego bastante viejo, pero que nunca lo jugué porque me daba mucho miedo cuando pequeño, pero ahora voy a pasármelo. Bueno, ¿esto qué es? Controla el brillo de la pantalla para jugar como se espera. Bájale el gama hasta que no se vea el recuadro derecho. Ponelo ahí. Continuar. Introduce el nombre de perfil, pues mi nombre de perfil. Brave, el viejo Brave. Amnesia. Matching for Pigs. Con esa música terrorífica. Bueno, entonces, partidita nueva, ¿no? Empezamos una nueva partidita. Quien se convierte en bestia se libera del dolor de ser humano. Doctor Samuel Johnson. Daddy, Daddy, please don't kill me. Uy, madre, ¿esta vaina qué es? ¿Esa máquina qué? ¿Dónde estamos? Escuché como por allá gritando. Ok. Parece que estamos como en una celda. Sí. Cerraron por allá la puerta. Ok, aquí puedo poder mover un poquito la pantalla. Estoy como María o María o María. Sí, puedo moverme un poquito. A ver, cuando esté sujetando un objeto, pulsa ratón derecho para lanzarlo, para moverlo y girarlo. Es como para acercarlo. Ok. Bueno, a ver. Quite de ahí sí ya. Oh, así se abren las puertas. Ok, ya entiendo. Dice 24 de junio de 1899. En mis sueños veo a un hombre vestido con piel de jaguar y emplumado como un santo sangriento. Lo que vino del corazón nos lubricó, aplastó el mal a su paso y nos liberó a todos. El calor fétido de la selva se refleja en algún punto detrás de mi frente. La sien me palpita y la sangre me hierve dentro del cráneo. Es como si hubiera dentro es como si hubiera dentro un ente vivo, una rata, una maldita rata roñéndome el cerebro, comiendo para abrirse camino hacia el mundo. Ni el lautano logrará saciar su hambre infinita. Oigo a mis hijos jugar en la buhardilla, y esa palabra, pero me invade una sensación de terror, no de amor. ¿A qué se debe estos pensamientos desesperados?
Interesante. Quite de ahí, sí, ya. Oh, así abrimos los estos. Tenemos una Santa Biblia. Y ya, a ver qué hay acá. Ah, no veo nada. ¿Qué hay acá? Nada. Nada, igual que en Seven Days, nada. Cero loot. Daddy, Daddy, find us. Ok. Puta para acceder rápidamente a las notas. Mi diario, documentos encontrados. Que hice mi diario, un sueño febril. Ok. Quite de ahí, sí, ya. A ver, ¿qué hay por acá? Acá tenemos un baño. Una cesta. Latina. Y ando como mareado. Ush, ese efecto de la pantalla también me hace marear. Por acá, nada. Pues la verdad no tengo ni idea, pero estamos como en una especie de mansión. Papa, Papa, this way. Ok. No, no quiero ir a ese sitio aún. Quiero ver qué hay por acá. No hay nada. Y supongo que esta es la habitación. I held your hand and watched the blood pool between your legs. Cogí de la mano. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Esas voces deben ser como que podemos adivinar que son algunos recuerdos. Quite de ahí, sí, ya. Quite de ahí. Me gustan las físicas de este juego. Uy, esto está abierto acá. Cerramos ahí. No vemos nadita por ahí. A ver qué hay por acá. Bueno, pues entonces continuemos por el sitio que la verdad no me gustó para nada. Por acá. Zona pelota. Oh shit. ¿Cómo se abre? No, está como cerrada esa puerta, ¿no? Sí, está como cerrada, no se abre. A ver qué hay por acá. Cierra. ¿Qué es eso? Pues ropa sucia, ¿no? Ush, ya me está dando como un poquito de miedo, güey. Como... ¿Qué hay por allá arriba? Coge ropa, pero bueno, todavía no voy a subir. Vamos a abrir acá. La puerta está cerrada. There's a bad man coming. Viene un hombre malo. ¿Cómo así que viene un hombre malo? Uy, la verdad me está dando un poquito de miedo. ¿Será que hay algo como para coger? No vi. Oh, eso. Control para agacharme. Dice Diario de Edwin y de Enoch, 11 de octubre de 1899. Papá dice que este año no habrá Navidad, que está muy ocupado. La abuela dice que no lo molestemos. Siempre está tan ocupado, se va a trabajar antes de que ella nos despierte. Y muchas veces cuando llega a casa ya estamos durmiendo. Hemos encontrado un pajarito en el jardín con la pata rota. Se lo hemos dado a la abuela, pero ha dicho que era un bicho asqueroso y que lo ha golpeado con el rodillo. Damn, esa abuelita es bien agresiva. Después, cuando todos estamos durmiendo, hemos bajado a enterrar el cadáver. Había un cerdo en el jardín. Lo hemos oído olisqueando por el jardín, ni idea esa palabra. Después, papá ha venido y ha dicho que teníamos que entrar inmediatamente. Estaba furioso, pero creemos que había Ay, Dios mío. Pero creemos que había estado llorando otra vez. Ay, el padrecito. Y la abuela toda agresiva con el bolillo. Bueno. Ese sitio... Uy, jue madre. Ese niño... ¿Qué hacía ese niño por allá? Ok, presiona F.
Unas ratas ahí. Dice, ha recogido un farol. Se puede usar para recorrer zonas oscuras, pero cuidado, podrías atraer con la luz la atención de algo indeseable. Está bien. Y por ahí pasa un niño. No sé, este sitio no me gusta. Este sitio no me gusta para nada. A ver qué hay por acá. O podemos quitar esto. Interesante. Pues mételo allá. A ver. Eso. Ahí. Ya puedo pasar. Y vamos a ver qué hay por acá. We're hiding, Daddy. Estamos escondidos por ahí. Dios mío. A ver. Hay que quitar esto. Dios mío. Es un poco confuso. Ok, ya. A ver, prende un poquito la luz, quiero ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Y esa ropa, yo no sé, parece como fuera sangre o algo todo raro. Bueno, vámonos de acá. A ver qué hay por aquí. Ah, pero que todo eso está sellado. O esto es para abrir como los cajones. Yeah. Nada. Y tenemos ahí como una cabra. Una cama. Esta casa es enorme, ole. ¿Cuántas habitaciones tendrá? Y todas estas están selladas. Pues nada, supongo que hay que bajar. Daddy. Pues acá no creo que sea necesario. O sea, a veces como que mis pasos suenan como muy duro. You don't mind if I record this, do you? I find it A most ver. useful. Ah, you have one of those wonderful Martinvilles. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the mistress sent me. That they have concerns. Unas cuantas pinturitas acá, arte. Ah. Uy. Bueno, eso estuvo bastante feo. Oh, excelente, un arma. Uy, me dio escalofríos. Ok. Abrimos la puerta. Estoy bastante tenso, la verdad. A ver qué hay por acá. Teléfono. Quite de ahí. Quite de ahí. Aquí hay una lámpara. Dame un arma. ¿Ah? LOL, se abre esa puerta. No tenía ni idea de qué lo que era eso. A ver qué. Hello? Precious eagle cactus fruit. Help us. Yo no entiendo. ¿Qué pasa si cojo esto y lo mando acá arriba?
Ok. Aquí como un pasadizo secreto. Donde se puede observar. Ok, ahí tenemos como un hombre con la cabeza explotada. Están torturando a alguien. Una persona, fotos. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. ¿Qué hace esa palanca? Ok, abre la puerta. Ya creo que no necesitamos la luz. Tenemos ahí una mujer. Otra vez ese. Esta casa está que se cae. Una mujer con una cara que la verdad no me gusta. Un paisaje bonito, una puerta sellada. Ok. Banquete en honor de Lily. 4 esferas de cristal fijas en un punto del cielo. Límpiate los pantalones. La sangre y el sudor es lo más inapropiado. Impropio, perdón. Bueno, pues otra zonita. A ver. Un poco más de arte. Ok, no me gusta esa pista. Dice que para correr mantenga Shift. O sea que me van a hacer correr ahorita. Quita la lámpara un ratico. Otra vez esa misma pintura del man. Ahí en la tumba. This way, Papa. Come and see. Carajo. Uy. Ok, allá hay 2 niños. Definitivamente no voy a ir para allá. Otra vez esa pintura. Y por acá. Damn. Ok, ese ruido fue muy tétrico. Nada, sigo sin poder coger esa arma. Un poquito más de arte. Tenemos un hipopótamo, este animal, no sé cómo se llama. No me acuerdo, como un oso hormiguero. A ver, esto acá que hay. Es que si pudiera coger al menos una pistolita. ¿Algo por aquí que me sirva? No, no hay nada. Cierra ahí. Ok, yo estoy yendo como que en el lugar indicado y... Y acá hay un oso. Y una araña fea. A ver qué hay por acá. Esa puerta está cerrada. Bueno, vamos a ver dónde están los niños. Y pues si no es el camino, pues nos devolvemos para este sitio. Oh, ya acá hay otro sitio. Es que hay muchos lugares. O este sitio es lo que vengo, la verdad. Estoy pero perdidísimo. O este sitio. Ok. Mandus, do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello? Ok, yo soy Magnus y tengo que liberar a mis hijos según lo que voy entendiendo. La verdad es que yo muy poco. No me entero de nada, la verdad. ¿Esto
que es por acá, un pasadizo. Un barcito acá. Vamos a ver qué hay acá. Creo que por aquí es donde vengo. Sí, todos como van a ese mismo sitio. Está cerrada esa puerta. ¿Qué hay aquí? Oh, eso es una cámara secreta. Bueno, pues movamos eso. Quién sabe qué es lo que abrirá. Ok, esta silla. Quite de ahí. Eso está cerrado. Bueno, vámonos de aquí. Afuera, pues, ¿qué hay acá? Como el patio. Uy. Uy, 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 uy. Ok, aquí llegamos a los animales. Está cerrada esta puerta. Creo que estoy dando vueltas es en círculos. Si después me metí por acá, vámonos para otro sitio. Por acá, por ejemplo. Ah, pues por la puerta grande, ¿no? Pues, claro, eso era obvio. Cerrada estaba. O por aquí. Quite ahí todas las sillas, las voy a mandar al carajo. Quite de ahí, silla. Quite de ahí. Voy a... Vamos a jugar billar acá. ¿Esta puerta qué? Oh, de ahí vengo, ¿no? Uy, pero que estoy como reconfundido. ¿Dónde tenemos que ir? Ok, aquí lo único así como medio extraño fue este sitio. A ver. ¿Esto qué es lo que mueve? Quite de ahí, sí, ya. Ok, ya vemos sangre. Ah, no es buena señal. Está cerrado. Esto que es para alimentar al bicho. Y esto que vamos a ir a quitar presión. Bueno. ¿Qué hice? ¿Desactivé o activé la máquina? Y aquí una sierra grande. Ya está bloqueada, sí. ¿No puedo meterme por ahí? No. Y por acá no, nada, por este sitio no es, no. Bueno, pues es que me devuelvo. Ah, ok, ya se abre esa puerta. Comenzamos a ver borroso. ¿Qué era eso? Y como una especie de cerdo por allá al fondo. Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Sangre tenemos aquí en el suelo. Uf. Ok, prendamos esa lamparita. Otra esas máscaras. Estas máscaras de cerdo están por todos lados.
Nada, pues como que por aquí no era, no, aquí no hay nada. Vámonos de acá. Vámonos para donde estaba el cerdo ese. Quite de ahí. Sí, ya. Quite de ahí. A ver. Pues sería, sigamos la sangre, ¿no? Es mala idea, pero ya que. Bueno, pues la sangre da hasta aquí, no más. Justo aquí. Donde es que había como otra puerta cerrada. Esta era la otra puerta cerrada, ¿no? Sigue cerrada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy dando vuelta en círculos. No sé a dónde tengo que ir. Ok, aquí hay una nota. Bueno, ahí le dejo. Ah, shit. Nada por aquí. Nada, estos cajones cerrados. Esto por acá también. No, todo esto está cerrado. Bueno, entonces, ¿qué era lo que decía la nota? Dice, ella viene, olisqueando la noche, junto a tu puerta, elegante mandil hasta su pezuña abierta. Oh, eso sí es el cerdo que vimos ahorita como pasar, algo así. Sí, yo sí dije, ay, tenía como una cara de cerdo, algo así, no sé, algo súper extraño. Dice, cubios tirabuzones, ojos azules, o no, rubios tirabizunes, bueno, en fin. Como una mano cubierta de nieves y tules, como una mano en la nieve invernal. A través de la ventana, manzanas pedirá, como la cara tapada y un brillo en la mirada. Tentará tus deseos y ya no harás nada. Te llevará con ella, te engullirá el corazón. Arrebatará tu vida, te engullirá el corazón. Admirará tus modales ese día hacia asiago. Ni idea de esa palabra. Sally me pide manzanas, a ver ahora qué hago. Sabrás que algunas puertas no se deben abrir, no salgas, tu padre no para de decir. A los niños malos Sally se los traga y mientras se los come, a Sally le cae la baba. Damn, ese poema está como feo. Bueno, am, am, ¿qué hay por aquí? Nada. Pues ando reconfundido. Oh, acá hay una nota. Dice 20 de diciembre de 1899. Voy a recibir una visita del distinguido profesor A. Ha venido a evaluar mi salud mental tras mi larga ausencia del club. Pero no soy estúpido. Viene de parte de ellos. A espiarme. Cuando se echaba al el destripador, muchas veces lo llamaban para pontificar sobre las laceraciones o sobre órganos ausentes. Y ahora viene a mí para rendirme pleitesía y halagarme con frases como, mi querido amigo, todavía debes de estar en duelo o vamos a echar un vistazo a tus motores, el triunfo de una era. No sabe nada sobre pérdidas, nada sobre el sacrificio, pero ¿cómo voy a negarme? Eso no haría sino remover más las cosas. Invita a una manada de intrusos y ladrones. Tengo que entretener a este bufón y someterme a su intromisión. A lo mejor debería enseñarle la tripería, a ver si su estómago tan entrenado, rebuscado entre las vísceras de prostitutas diseccionadas con escasa pericia, es lo bastante fuerte como para mirar los auténticos motores de su edad de oro. Quizás hasta la presente Quizás le presente a Jack o a sus hijos. Ahora tenemos cerraduras más fuertes en las ventanas y les llevamos sus juguetes. Pues estamos locos, estamos locos, locos, locos. Quite de ahí, sí ya. Ay, la verdad estoy pero reconfundido, no tengo ni idea a dónde ir. Oh, acá hay otra notica, dice, diario de Edwin y Enoch, 3 de octubre de 1899. Papá dice
que ya no podemos jugar con los animales. Estábamos jugando al escondite con Cook y vino y se puso a gritarnos. Justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón, Cook dice que es por las pistolas que hay adentro, pero siempre nos deja ayudarle a sacarle brillo. Así que no puede ser eso. Ese cuarto está encantado. Si entras por la noche, se oyen los fantasmas en las paredes, detrás de las cajas. Muchas veces están enfadados. O al menos eso parece. A juzgar por el ruido que hacen, creemos que por ese se les oye arrastrando las cadenas y dar portazos. Y cosas así. De todas formas, tampoco nos gusta estar ahí. Pues, ¿quién le gusta estar en un sitio así lleno de cadenas y todo? No, escuchando gente con las cadenas. No, gracias. ¿Y esta puerta qué? No, esta puerta no se abre. Ah, pues... GG. Se acabó el juego. Oh, mira, con E y con Q podemos como girar y ver. Oh, interesante. Un sitio secreto o algo, otra cabeza de cerdo. Oh, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Por fin. Uf, casi que no, hombre. Bueno, ¿qué hay por aquí? Damos vuelta a esto. Chin, 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 chin. Martillo. Y acá tenemos planos. Quite de ahí. Quite de ahí, sí, ya. Más planos. Bueno. Ya abrimos ahí. A ver. Eso estaba allá. Estoy 100% seguro. Oh, shit. Creo que alguien no quiere que yo entre ahí. Pues hagámosle caso. Ese sí no me asustó. Para nada. Bueno, sí, un poquito. Nada más. Ok, una señora con una cabeza de cerdo y un traje. ¿Ya puedo entrar o no? No, no puedo entrar. Volvemos al mismo sitio. Es que eso es lo único que hay. Oh, espera, esto es nuevo. I am off to market. I will cry Este all the way cerdito se home. va al mercado. I will Este have cerdito none. no se come nada. Nada I de will nada. have none at all. Damn. Ok. Tenemos sangre aquí. Ok, eso fue de donde vinimos. Ya como que se abrieron las puertas de los dos sitios. Pero pues... It's coming. Come on, Daddy. It's this way. Ok, ahí están los dos niños. Pues vamos a seguir los dos niños. A ver. Puerta está cerrada. Ush, se ve re borroso, oye. Y no puedo irme. Y ya, se acabó el juego. Salir con vida. Nada. Creo que no. La puerta está cerrada. Y que por acá no puedo subir, sí. No hay nada. Los carros son viejos. Otra de esas máscaras. Come see, Papa. We found an egg. A stone egg. Encontraron un huevo. Huevo de piedra.
Oh, se rompieron las escaleras. Ay, mala idea. Y nos vamos a otra zonita, dice, contra el nivel de las aguas. Envía la trapa mendigos a Porreal Viejo, ahogándolo en un barril de ginebra. Cuando esté bien mezclado y los huesos se conviertan en no sé qué. No alcancé a leer. Bueno, esto parece ser ya otra zonita. Muchachos, lo dejamos aquí. Amnesia, primer episodio. Mm, la verdad, unos susticos ahí, más o menos, unos susticos. Pero pues vamos a ver qué nos depara en el futuro. Deja en los comentarios si tienes algún consejo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.